Estudiantes del grado noveno, buenos días. En la videoclase del día de hoy realizaremos algunos ejemplos para poder desarrollar la segunda actividad de la guía de solución de ecuaciones. Es decir, en este caso realizaremos ejemplos para la solución de ecuaciones cuadráticas. Lo primero que deben realizar en esta actividad de solución de ecuaciones cuadráticas es saber clasificar si las ecuaciones que van a resolver son ecuaciones completas o incompletas. En este caso, las de la actividad 2 son todas ecuaciones incompletas, pero de esas dos deben identificar cuáles corresponden al caso donde hace falta el término lineal y cuáles son las ecuaciones donde hace falta el término independiente. Las primeras, que son las que ya habíamos trabajado, que alcanzamos a trabajar en la clase virtual anterior, son las que no tienen término lineal. Por ejemplo, la ecuación 5x al cuadrado menos 9 igual a 0. Entonces, esta ecuación corresponde a una ecuación incompleta donde no hay término lineal. Recordemos que básicamente la ecuación cuadrática tiene la siguiente forma: ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces, en este caso, el término que tiene a cuadrado está aquí presente y el término que no tiene variable también está aquí presente. El único que faltaría sería el término que tiene x, que es el término lineal. Entonces, esas corresponden a la ecuación incompleta sin término lineal. Mientras que por otro lado, las que aún no hemos empezado a trabajar son ecuaciones del tipo 3x al cuadrado menos 7x igual a 0. Entonces, de nuevo, mirando que la ecuación completa sería ax al cuadrado más bx más c igual a 0, pues en este caso tendríamos el término cuadrático y tenemos el término lineal. Lo que no encontramos en este caso es el término independiente, que es, pues sería un número aquí adicional. Recuerden que los ceros que se encuentran después del igual no van a afectar al resto de la ecuación. Siempre la idea inicialmente es obtener la ecuación de esta forma, es decir, todos los términos en el lado izquierdo, de manera que en el lado derecho solamente nos quede un cero, para poder identificar si corresponde al caso donde no tiene término lineal o si corresponde al caso donde no tiene término independiente. Nosotros inicialmente empezamos a resolver estas ecuaciones y vamos a hacer una clasificación de varias ecuaciones y luego empezamos a resolver los dos tipos, empezando por esta en la que no hay término lineal. Entonces vamos a escribir aquí varias ecuaciones y vamos a identificar si corresponde. Vamos a llamar a este caso A, es el caso donde no hay término lineal, y vamos a llamar a este caso B, donde no tenemos término independiente. Entonces vamos a escribir algunas ecuaciones por acá. Entonces, menos 7x al cuadrado más 5x igual a 0, primera ecuación. X al cuadrado menos 12 igual a 0. 2x al cuadrado menos 16x igual a 0. X al cuadrado igual a 18. X al cuadrado es igual a menos 2x. Vamos a clasificar esas 5 de acuerdo a si corresponden al caso A o al caso B. Entonces, esta primera, verifiquemos que todas tienen el término cuadrático, de manera que por ese término no nos tenemos que preocupar.
Aquí la base es identificar cuál es el término que hace falta. Entonces, en este caso, esta primera ecuación, tenemos el término que tiene la x. O sea, tenemos este y no hay término independiente. Entonces, esta ecuación, esta primera ecuación, corresponde al caso B. Segunda ecuación, tenemos el término cuadrático y tenemos el término que no tiene variable, o sea, el término independiente. Por lo tanto, esa corresponde al caso A. Tercera ecuación, tenemos el término lineal, el que tiene la x. O sea que esta corresponde al caso B. ¿Qué sucede con las dos últimas? Las dos últimas no están igualadas a cero. La idea, aunque aquí ya se podría identificar a cuál pertenece, la idea siempre es igualarlas a cero y luego comprobar. Entonces, si reescribimos esta ecuación con todos los términos en el lado izquierdo, recuerden que al cambiar de lado un término se le debe cambiar de signo, esta ecuación nos quedará escrita como x al cuadrado menos 18 igual a 0. ¿Por qué menos? Porque en este lado está con signo positivo, al cambiarla de lado nos quedaría con signo negativo. Y esta última nos quedaría como 7x al cuadrado, entonces aquí está con signo negativo, al cambiarlo nos quedaría positivo, más 2x igual a 0. Y ya observando las características que tienen, esta primera no tiene término lineal, sí tiene término independiente, por lo tanto corresponde al caso A. Y esta segunda sí tiene término lineal, término con x, por lo tanto pertenece al caso B. Eso es básicamente lo que se hace para identificar cuando una ecuación pertenece al caso en que no tiene término lineal, aquí le llamamos caso A, o al caso en el que no tiene término independiente, que acá llamamos caso B. Vamos a realizar solución de ecuaciones, en este caso del caso A, las que ya hemos trabajado. Vamos a hacer un recorderis de ellas. Pero ustedes tienen ejemplos tanto en la videoclase anterior como en la clase virtual. Vamos a trabajar algunas. Entonces tenemos la ecuación (7x al cuadrado menos 28 igual a 0). Entonces recuerden que estas ecuaciones se solucionan despejando la x al cuadrado de la misma forma como se despejaban las ecuaciones de primer grado. Entonces en este caso, 7x al cuadrado igual a, está aquí como menos 28, pasaría como 28. Siguiente paso, debemos dividir en ambos lados, o sea, 7x al cuadrado es igual a 28, en el lado izquierdo dividimos en 7, en el lado derecho también dividimos en 7, recuerden que al dividir por el mismo número, lo único que nos queda es el x cuadrado. Y en el lado derecho, si se puede realizar la división, la realizamos. En este caso, este ejemplo es el caso donde se puede realizar la división. Entonces podemos realizar la división y eso nos daría 4. Recuerden que para solucionar estas ecuaciones vamos a obtener dos respuestas, x sub 1 y x sub 2. Recuerden que en este paso, cuando se tiene el x cuadrado, lo que se realiza es, si a este término o a este resultado le puedo sacar raíz cuadrada, lo voy a realizar. Entonces para resolver, pues lo que hago es sacar raíz cuadrada en ambos lados. Como en este caso el término es un número que tiene raíz cuadrada, en este caso la raíz cuadrada de 4 sería 2, pues ese será el resultado que vamos a colocar en las dos respuestas. Pero recuerden que una respuesta será positiva y otra respuesta será negativa. Entonces, esta ecuación 7x al cuadrado menos 28 igual a 0 tiene la solución 1 igual a 2, la solución 2 igual a menos 2. Este tipo de ecuaciones que nosotros llamamos caso A siempre va a tener dos soluciones que corresponden al mismo número, pero una respuesta positiva y una respuesta negativa.
Vamos a hacer otro ejemplo. En este caso lo vamos a hacer con un número al que no se le pueda sacar raíz. Entonces vamos a hacerlo con menos 5x al cuadrado más 30 igual a 0. El mismo procedimiento. Entonces en el lado izquierdo dejamos el menos 5x al cuadrado. En el lado derecho colocaremos este más 30, entonces pasará como menos 30. Luego vamos a dividir en ambos lados, menos 5x al cuadrado dividido entre menos 5. Recuerden que se divide entre el mismo número con el mismo signo. Y lo mismo hacemos en el lado derecho. Menos 30 lo dividimos entre menos 5. En ambos lados dividimos por el número que acompaña al x cuadrado. Acá nos queda solamente x al cuadrado. Y en el lado derecho nos quedaría 30 dividido en 5 sería 6. Y realizamos la ley de signos. Menos por menos más, de manera que aquí el resultado nos queda positivo. Dos respuestas. Respuesta 1, respuesta 2. Entonces lo que hacemos es sacar la raíz cuadrada. Como el 6 es un número que no tiene raíz cuadrada exacta, porque no hay un número que multiplicado por el mismo nos dé 6, las respuestas que vamos a colocar son exactamente ese número, raíz de 6. Raíz de 6 en la primera respuesta, raíz de 6 en la segunda respuesta, pero recuerden que una de las respuestas le vamos a colocar el signo negativo. Entonces, respuesta 1, raíz de 6, respuesta 2, menos raíz de 6. Recuerden que ese menos se coloca por fuera de la raíz. Ahí tenemos el caso, dos ejemplos del caso A, una para un número que se le puede sacar raíz y una para un número al cual no se le puede sacar raíz. Vamos a continuar con los ejemplos de este caso A. Vamos a hacer otro ejemplo. 3x al cuadrado menos 11 menos 3x al cuadrado menos 11 igual a, no, perdón, vamos a hacerlo con positivo. 3x al cuadrado menos 11 igual a 0. Entonces 3x al cuadrado menos 11 igual a 0. Primer paso, común y corriente hasta ahora, 3x al cuadrado igual a, este menos pasaría para acá como más 11. Vamos a dividir en ambos lados. 3x al cuadrado igual a 11. En ambos lados dividimos por 3. Aquí nos quedaría x al cuadrado igual a 11 tercios. Lo mismo, siempre vamos a obtener respuesta 1 y respuesta 2. ¿Qué nos queda? Sacar la raíz cuadrada. Resulta que en este caso nos quedó un fraccionario. ¿Qué se puede hacer cuando nos queda un fraccionario? Si alguno de los números le puedo sacar raíz, le sacaremos raíz, si raíz de 11 o raíz de 3. Como en este caso no le podemos sacar raíz a ninguno de ellos, pues simplemente escribiremos ese mismo número en las dos respuestas. Es decir, respuesta 1, raíz de 11 tercios. Respuesta 2, menos raíz de 11 tercios. Esa sería la solución cuando tenemos un fraccionario y a ninguno de los números le podemos sacar raíz. Vamos a hacer por acá un ejemplo donde tengamos un fraccionario, pero miremos si a alguno de los dos le podemos sacar raíz. Entonces vamos a trabajar la ecuación 7x al cuadrado menos 25 igual a 0.
Entonces, primer paso igual, 7x al cuadrado igual a menos 25, acá pasará como más 25. Reescribimos y vamos a dividir. Entonces, en este caso, en ambos lados dividimos por 7. En el lado izquierdo nos quedará x al cuadrado. En el lado derecho, resulta que tenemos un fraccionario y esa división no la podemos hacer. Entonces vamos a reescribirlo. 25 séptimos. Bueno, tenemos digamos este paso. Tendremos respuesta 1 y respuesta 2. Y vamos a sacarle raíz para obtener nuestras respuestas. Resulta que en este caso tenemos una fracción y a esa fracción deberíamos sacarle raíz. ¿Qué sucede? De los números que tenemos acá, al 25 sí le podemos sacar raíz y al 7 no. Cuando a uno de los números podemos sacarle raíz, entonces efectuamos esa raíz o sacamos esa raíz y la otra la dejamos indicada. Es decir, es como si tuviésemos raíz de 25 sobre raíz de 7. Entonces, como la raíz de 25 sí la conocemos porque es 5, entonces en la respuesta escribiremos 5 para el número de arriba, que le sacamos raíz, y para el número de abajo dejamos la raíz de 7 porque 7 no tiene raíz exacta. Segunda respuesta, recuerden que la segunda respuesta es lo mismo que la primera, solamente que con signo negativo. Menos 5 sobre raíz de 7. Entonces ahí tienen dos ejemplos. Uno, cuando no se puede sacar la raíz a ninguno de los números del fraccionario, y esta segunda cuando se le puede sacar raíz a uno de los números del fraccionario. Si hubiese pasado que al que pudiésemos sacar la raíz fuera el de abajo, pues también se haría solamente con el de abajo. Entonces quedaría raíz en el de arriba y en el de abajo solamente el número. Vamos a irnos ahora hasta ahora todas las respuestas que hemos obtenido en este paso, x al cuadrado igual a, han sido respuestas positivas. Vamos a mirar qué sucede si lo que tenemos ahí es una respuesta negativa. Entonces, vamos a colocar por acá 9x al cuadrado más 81 igual a 0. Primer paso, 9x al cuadrado igual a, este más pasaría acá con menos 81. Siguiente paso, vamos a hacer la división, 9x al cuadrado igual a menos 81, y en ambos lados dividimos por 9. En el lado izquierdo nos queda x al cuadrado, y en el lado derecho, recuerden que acá si podemos realizar la división, la podemos realizar, la debemos realizar. 81 dividido en 9 sería 9, y ley de signos sería menos, que tiene el 81, más que tiene el 9, menos dividido en más nos daría menos. Entonces observen, tenemos, de los ejemplos que hemos hecho, es la primera respuesta donde tenemos x al cuadrado igual a un número negativo. El procedimiento que se va a realizar es exactamente el mismo y solamente va a variar en algo que le vamos a agregar al final. De nuevo, tenemos dos respuestas, vamos a sacarle raíz y trabajamos como si no estuviese ese menos ahí, es decir, al 9 le podemos sacar raíz, que sería 3. Entonces, la respuesta 1 sería 3 y la respuesta 2 sería menos 3. Pero, ¿qué sucede? Resulta que ningún número, al multiplicarlo dos veces, nos va a dar un negativo. Es decir, si multiplico 3 por 3, nos daría 9 positivo. Si multiplico menos 3 por menos 3, nos daría 9 positivo. Eso significa que la raíz del número negativo no existe. Entonces, esa es una raíz imaginaria.
más adelante, cuando veamos números complejos, se explicará qué significa eso de los imaginarios. Por ahora simplemente lo que tenemos que hacer es, como nos dio un negativo, pues para indicar que esta es una respuesta imaginaria, entonces a cada una de las respuestas le colocamos i, significa 3 imaginario y menos 3 imaginario. ¿Sí? Entonces en este caso, para un número al que le pudimos sacar raíz, pero que es negativo. Vamos a hacer un segundo ejemplo, también cuando nos da negativo. Entonces vamos a colocar menos 5x a la 2 menos 17 igual a 0. Menos 5x al cuadrado igual a, sería más 17. Vamos a hacer la división, menos 5x al cuadrado igual a 17. En ambos lados dividimos en menos 5. Recuerden dividir con el signo también. 17 dividido en menos 5. Respuesta de este lado nos quedaría x al cuadrado. Respuesta en el lado derecho nos quedaría 17 quintos con signo negativo. La división no la podemos hacer, vamos a escribir igual y dejamos un único signo, entonces sería el más del 17 menos del 5, más dividido en menos sería menos. Entonces nos dio de nuevo una respuesta negativa. El mismo procedimiento, respuesta 1 y respuesta 2. Entonces le sacaríamos raíz. Entonces vamos a proceder igual que si no estuviese este menos acá. O sea, nos quedó raíz de 17 quintos. Nos quedó un fraccionario, pero en ese fraccionario ni el 17 tiene raíz, ni el 5 tiene raíz. O sea que, como no le podemos sacar raíz, lo vamos a escribir dentro de la raíz de 17 quintos, en la respuesta 1, raíz de 17 quintos, en la respuesta 2, la segunda debe ir con signo negativo, una respuesta positiva, una negativa, y como acá en este paso nos quedó un negativo, a la respuesta le debemos agregar i. Ese i lo colocamos fuera de la raíz. Vamos con un ejemplo más, también cuando nos queda un negativo. Vamos a hacer 6x al cuadrado más 42 igual a 0. Entonces 6x al cuadrado igual a, cambiamos de lado, menos 42. Vamos a hacer la división, 6x al cuadrado igual a menos 42. Dividimos en el lado izquierdo por 6, en el lado derecho dividimos por 6. Respuesta en el lado izquierdo, x al cuadrado. Después en el lado derecho sería 42 dividido en 6, sería 7. Operamos signos, menos dividido en más, nos daría menos. Entonces de nuevo, respuesta 1 y respuesta 2. Vamos a sacarle raíz. Entonces, como en este caso el 7 no es un número al que se pueda sacarle raíz, lo vamos a escribir con la raíz. Recuerden, una positiva y una negativa, pero ese negativo va por fuera. Entonces, raíz de 7 y menos raíz de 7. Miren que acá el menos no se le coloca por dentro. ¿Sí? El menos, ¿para qué nos sirve? El menos nos sirve es para colocarle acá en la respuesta. Entonces recuerden, nos dio menos en la respuesta, debemos colocarle el imaginario, el i para indicar que es una respuesta imaginaria. Entonces básicamente esos ejemplos que tenemos hasta ahí son todos los tipos de soluciones que ustedes deben trabajar para resolver las ecuaciones incompletas cuando lo que hace falta
es el término lineal, o sea, lo que nosotros llamamos caso A. Vamos a pasar ahora a resolver ecuaciones del otro tipo, ecuaciones del tipo del caso B, que son aquellas donde el término que falta es el término independiente. Estas son, digamos que un poco más sencillas de resolver. Entonces, un ejemplo de esa ecuación sería 3x al cuadrado menos 25x igual a 0. En este caso, el procedimiento que se va a seguir se diferencia un poco de lo que hemos realizado hasta ahora. ¿Por qué? Porque este caso se va a resolver mediante factorización. ¿Qué significa eso? Recordarán de octavo que existe, el primer caso que se ve de factorización es el factor común. Los dos términos que ustedes tienen acá tienen x, entonces ese va a ser nuestro factor común. Entonces, sacamos la x, que es el factor común, y esa x, recuerden que lo que se hace es dividir cada uno de los términos entre esa x. Digámoslo así, para que lo recuerden en forma sencilla. Quitarle una x a cada uno de los términos que tienen aquí arriba. Entonces acá tengo 3x al cuadrado. Entonces si lo divido, pues sería restarle un exponente o quitarle una x. Entonces acá nos quedaría 3x. Y a este segundo término sería restando exponentes, 1 menos 1 sería 0, no quedaría exponente. Entonces me queda solamente el menos 25, ¿sí? De lo que tengo aquí arriba, el primer término pierde una x y el segundo término pierde la x. Y eso sigue siendo igual a 0. Para resolver este tipo de ecuaciones, lo que se debe hacer es que cada una de las partes que la conforman, es decir, acá tengo dos términos, un término es x y el otro término es lo que tengo en el paréntesis, 3x menos 25. Cada uno de esos términos debe igualarse a 0 y de cada una de ellas voy a obtener la respuesta. Entonces, primer paso, esta x va a ser igual a 0. Ahora lo que tengo dentro del paréntesis va a ser igual a 0. En esta primera no se debe hacer nada más, ya está resuelta. X igual a 0. Esa será nuestra primera respuesta. Recuerden que las ecuaciones cuadráticas siempre van a tener dos respuestas. En este caso ya obtuvimos la primera. De esta parte vamos a obtener la segunda. ¿Cómo lo resolvemos? Resolviendo tal y como se resuelve una ecuación de primer grado, que fue la primera actividad que ustedes desarrollaron. Entonces, en el lado izquierdo dejo el 3x, en el lado derecho, entonces este menos 25, aquí será más 25. Siguiente paso, voy a hacer división. 3x es igual a 25, divido en ambos lados por 3. En el lado izquierdo queda solamente la x y en el lado derecho quedará, en este caso nos queda un fraccionario. A ese fraccionario no lo puedo simplificar, no se puede realizar la división, por lo tanto esa será la respuesta, 25 tercios. Y esa que encontramos ahí es la respuesta 2. ¿Sí? Acá no deben utilizar la raíz cuadrada porque este corresponde al otro caso, corresponde al caso B. Entonces, ¿qué sucede? Siempre que resuelvan una ecuación del caso B, donde no hay número independiente, donde no hay término independiente, no hay un número adicional, una de las respuestas siempre va a ser 0. Y pues la segunda la obtienen resolviendo esa ecuación de primer grado. Vamos a hacer otro ejemplo con este tipo de ecuaciones. Entonces tenemos ahora menos 5x al cuadrado menos 15x igual a 0. Entonces, el primer paso siempre es igual al que desarrollamos acá, es decir, una factorización. Factorizamos, el factor siempre será x. ¿Y qué nos queda dentro del paréntesis? Acá nos quedaría menos 5x y en este segundo término solamente nos quedaría el menos 15. Y eso va a ser igual a 0. Primera solución. Recuerden que tenemos dos términos, la x y lo que está dentro del paréntesis.
Primera solución, la x igual a 0. Y esa será nuestra solución 1. Segunda solución, lo que está dentro del paréntesis, menos 5x menos 15 igual a 0 y vamos a resolver. Entonces, menos 5x va a ser igual a, este menos 15 lo cambiamos, nos quedará como más 15. Hacemos la división, menos 5x dividido en menos 5, 15 dividido en menos 5. En el lado izquierdo nos quedará solamente la x, y en el lado derecho, en este caso sí podemos resolver esa división. Entonces 15 dividido en 5 nos dará 3 y hacemos la ley de signos. Más dividido en menos será menos. Esta será nuestra segunda respuesta. Observen, como les decía, siempre la primera respuesta para este tipo de ecuaciones, la primera respuesta será 0 y la segunda se obtiene de resolver esta ecuación. Vamos a hacer un ejemplo más, con ello finalizamos la videoclase. Vamos a hacer x al cuadrado menos 24x igual a 0. Entonces, de nuevo, pues vamos a factorizar, sacamos la x, dentro del paréntesis, acá como no tenemos coeficiente, seguirá siendo 1, solamente nos queda la x, menos, y a este 24x solamente nos quedará el 24 igual a 0. Primera respuesta, el primer término igual a 0, y eso se convierte en nuestra respuesta 1. Segunda respuesta, x menos 24 igual a 0. Entonces, en este caso, la x la dejamos en el lado izquierdo, el menos 24 lo pasamos al lado derecho como más 24. Miren que acá, como ya el coeficiente aquí es 1, no tenemos que realizar la división, sino que ahí ya nos quedó solucionado, que ya nos quedó la x despejada. X igual a 24, esa será nuestra segunda respuesta. Segunda respuesta, x igual a 24. Entonces, chicos, hasta ahí han observado ejemplos para que solucionen la segunda actividad de la guía de solución de ecuaciones de primero y segundo grado. En la clase virtual que tendremos el día miércoles, les responderé dudas sobre este tema y pues haremos algunos otros ejemplos, sobre todo de esta segunda parte. Gracias, chicos, por el video. Nos vemos a la próxima.